Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Bien, primo, gracias. ¿Tú? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bien, pero evidentemente escandalizados, horrorizados por lo que se reveló esta semana, este hallazgo del centro, del centro de reclutamiento, el centro de entrenamiento y de exterminio, allá muy cerca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a unos cuantos minutos, una hora quizás. Así es. En Teuchitlán. Si acaso. Y todo lo que hay detrás, porque confirma algo que se ha venido documentando, ya no solamente denunciando de boca a boca, sino documentando la forma en que estas organizaciones criminales reclutan con engaños, a la fuerza, a personas que van y responden a un aviso de ocasión, ¿no? Una solicitud o una oferta supuesta de empleo. Confirma la hazaña que se ha generado y que se ha presentado, insisto, no desde hoy, sino desde hace muchos años. De muchos años, ¿no? sí. Confirma la complicidad de las autoridades que están parados en el lugar y que quién sabe qué hacen, ¿no? Y una espiral de descomposición terrible, Alfonso. Sí, primo. Hay que recordar que esto es tan viejo ya que en el último tramo del gobierno del presidente Vicente Fox, conocimos, me parece que fue septiembre del 2006, cuando se descubre que en la pista de baile de un antro en Uruapan, Luz y Sombras, arrojan 5 cabezas. Sí. Entonces fue, digamos, una sacudida, algo muy impresionante, porque ya nos estaba configurando la brutalidad de estos hombres que yo no dudaría en llamarlos psicópatas. Pero si dejamos atrás ese episodio en el gobierno de Vicente Fox, habría que recordar que, como ha ocurrido en muchísimos estados de la República, se han ido encontrando, por ejemplo, en el caso de San Fernando, en Tamaulipas, estos 73 migrantes que fueron asesinados. 2011. Y unos meses después hay un nuevo hallazgo de nuevo también en San Fernando. Las dos masacres de Tamaulipas. ¿Cómo no mencionar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? Y además lo que implicó la búsqueda, porque en el momento en que se empiezan a buscar los restos de estos jóvenes, empiezan a aparecer otras fosas clandestinas en donde están otros muertos, a los que se les da menos importancia porque no forman parte de los 43. Y después, cuando está el GIE, este grupo de expertos internacionales, descubren que en Iguala, en los años de este suceso, desaparecían aproximadamente 13 personas cada año, y fundamentalmente taxistas. Y lo que tú comentabas hace un momento, esta situación verdaderamente grave y horrenda ha encontrado una pasividad, una simulación de parte de las comunidades, de la sociedad ahí asentada, pero también de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, de las autoridades federales. Regresando al caso que hoy nos ocupa, mencionabas que no está localizado este rancho en una zona de difícil acceso. No, está a 60 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara. Y cuando ves las imágenes, te das cuenta de que hay área de cultivo alrededor y que la gente tenía que conocer seguramente lo que ocurría, los movimientos que son muy ostensibles de vehículos artillados, de hombres armados, y sin embargo el silencio de las comunidades, el miedo a denunciar y naturalmente la complicidad de las autoridades. Se sabe que en ese mismo predio, en el mes de septiembre, es decir, unos meses atrás, hubo una denuncia, se presentó la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero acompañado por elementos de la Guardia Nacional. Y uno no puede explicarse que efectivamente no hayan encontrado ahí esa bodega en donde había
alrededor de 200 pares de zapatos, 400 prendas de vestir, restos óseos. Entonces, ¿por qué lo ocultaron? ¿Por qué miraron hacia otro lado? Fue miedo, fue complicidad, fue una gravísima irresponsabilidad y apenas aparece este hallazgo y surgen también las buscadoras en Tamaulipas, Sí. pero sabemos que el país está sembrado de fosas en donde hay miles y miles de desaparecidos. El gobierno nos presenta estadísticas en donde nos dice que está reduciéndose el número de homicidios, pero está aumentando el de desaparecidos. Y entonces, como María Elena Morera ha señalado, este es un ejercicio que parece muy tramposo, en donde manipulas los datos de tal manera que estos muertos los pones en la estadística como desaparecidos y entonces resulta con que baja el número de muertos, pero crece Sí, el de desaparecidos. Porque hay dos situaciones, ¿no? Uno, nuestro indicador preferido, porque así lo voy a poner, para medir la violencia, pues se han convertido en los asesinatos, ¿no? Así es. Los crímenes, Los homicidios dolosos. homicidios dolosos. Eso por un lado. Entonces, mientras no haya, ni modo, legalmente, mientras no haya un cuerpo, no hay un homicidio, Así es. ¿no? Y por el otro lado está este tema de las desapariciones, esa forma tan tramposa y lamentable de manipular, porque la desaparición es un delito continuo. Es decir, es un delito que no se cierra, como pasa si ahorita te roban tu reloj o si a alguien lo atacan en un momento dado. Es un hecho concreto. Una desaparición, una persona simplemente tal cual desaparece y ese delito sigue ahí existiendo hasta que no se resuelve qué pasó con esa persona. Y lo que vemos es que no se resuelve. Y además tenemos otro caso, otro tema, Alfonso, que es pues, la actitud de los gobernantes. Andrés Manuel López Obrador dio la espalda a este tema. Nunca quiso recibir a las madres buscadoras, que hacen el trabajo de las autoridades. El trabajo del Estado lo hacen los buscadores. Y aún así, el sexenio pasado fue de ignorar, porque cómo se iba a manchar la investidura presidencial. Es algo realmente a subrayar, es algo muy, muy doliente, porque yo creo que si bien este es un tema que hemos estado arrastrando por muchos años, por décadas, lo que ocurrió en los últimos 6 años fue una política del más alto nivel en el gobierno de no confrontar a los grupos criminales. Esta es una política que implica para el Estado mexicano renunciar a su razón de ser. La razón de ser de un Estado es la de cuidar el patrimonio y la vida de quienes habitamos en su territorio. Sin embargo, el presidente López Obrador decidió no confrontar a los criminales. ¿Cuáles serían las hipótesis detrás de una decisión de esta naturaleza que implica rendir la plaza? Yo diría, bueno, una primera hipótesis podría ser que el presidente López Obrador, con su cristianismo, dijera, hay un mandamiento que dice, no matarás, y entonces yo no voy a autorizar que nadie mate porque también son seres humanos. Una segunda hipótesis es que él pudiera decir con gran ingenuidad, si nosotros no los atacamos, ellos no nos van a responder y en consecuencia se van a reducir los niveles de violencia. Y la tercera hipótesis, que es, digamos, la más preocupante, es que se hubiera llegado efectivamente a un arreglo, a un pacto, y que con el objetivo de ganar el poder, porque había un enorme proyecto de transformación, estuvieran dispuestos a hacer arreglos con el diablo, como lo hicieron en el 2021, en el caso de Sinaloa y de la costa del Pacífico, en donde hay testimonios verdaderamente sólidos del arreglo entre el cártel de Sinaloa y el partido Morena, que se tradujo en los hechos en el secuestro de operadores políticos, decenas de operadores políticos de la oposición fueron levantados durante 2 o 3 días, el asalto a las casillas, bajar a punta de pistola a candidatos, y entonces habría que pensar cuál de esas 3 hipótesis es la que llevó al presidente a decir no confrontemos a las organizaciones criminales, que fue como una especie de palomeo, fue como decirles, ustedes pueden actuar porque las fuerzas públicas no los van a confrontar. Y entonces empezó a crecer
la mancha delincuencial y a crecer la prepotencia de estos grupos criminales. Y bueno, lo que estamos viendo, el secuestro, la tortura, el asesinato de tantísimas personas, jóvenes, mujeres, niños, nos habla de una brutal descomposición en el país. Y yo tendría que reconocer que en los primeros meses de este gobierno ha habido un vuelco en la estrategia de seguridad. Totalmente. Pero la gran pregunta que me hago es si será posible solamente con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional empezar a contener primero y a llevar hacia atrás a las organizaciones criminales. Y creo que aún con la mejor voluntad, esto no será posible, sino en el momento en que el gobierno asuma que este no es un tema estrictamente de policía, que es un tema que involucra a todos los estamentos del Estado mexicano, que involucra desde luego a todo el aparato de procuración y de administración de justicia, pero también a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Hacienda, es decir, tiene que haber una visión integral e integradora como condición indispensable para introducir un cambio en esta materia, porque de lo contrario, primo, a lo que vamos avanzando cada vez más es a un Estado fallido o de plano a un narcoestado. Así es. Alfonso, muchas gracias. Gracias a ti, primo. Muy buenas noches. Hagamos una pausa, volvemos.